Los tiempos en que vivimos son tiempos en los cuales la gente quiere verse bien físicamente. Su preocupación por la apariencia física marca el curso de su vida, marca la forma en la cual van a comer, qué no van a comer, qué ejercitar, dónde ejercitar, cuándo ejercitar. Esta preocupación está llenando a toda la sociedad al punto que hay sectores que invierten mucho dinero para cuidar su apariencia física. Buen día, apreciados amigos y amigas de Esperanza. Continuamos estudiando el curso La Fe de Jesús. El tema de hoy, las normas cristianas, lo que la Biblia dice acerca de las normas cristianas. ¿Qué nos dice la Biblia acerca de qué comer, qué no comer, cómo arreglarnos, qué hacer con nuestra vida? Empecemos a desarrollar nuestro tema de hoy. Pregunta número 1. ¿Cómo considera Dios el cuerpo humano? Mientras desarrollamos este tema, recordemos que todo lo que Dios espera de nosotros son el que establezcamos principios de vida, principios que rijan nuestra vida. ¿Cómo considera Dios el cuerpo humano? Primera de Corintios capítulo 6, versículos 19 y 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. El principio que está enmarcado en este versículo es que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Tu cuerpo, mi cuerpo, es considerado por Dios como el templo del Espíritu Santo. Pregunta número 2. ¿En qué dos aspectos de la salud se interesa Dios? Respondamos a esta pregunta con tercera de Juan capítulo 1 versículo 2. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Dios desea que prosperemos en todo, pero hace énfasis en dos aspectos: que tengas salud, así como prospera tu alma. El interés de Dios es que seamos prósperos tanto en la salud, que tengamos muy buena salud, así como seamos espiritualmente muy fuertes, que tengamos una fe sólida, firme. Entonces, los dos aspectos en los cuales Dios está interesado de forma particular es nuestra salud. Y cuando hablamos de salud, no solo hablamos de la salud física, también hablamos de la salud emocional, porque el ser humano es un todo. Que tengamos salud física y emocional y también salud espiritual. En pocas palabras, que nos vaya bien en todo lo que nosotros somos integralmente. Pregunta número 3. ¿Cuál es el principio básico en la alimentación? Si nosotros comemos o no comemos, si dejamos de comer, si bebemos o si hacemos cualquier otra cosa, ¿cuál es el principio básico? Primera de Corintios 10:31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Este es el principio con la cual debemos nosotros regirnos. Hagamos lo que hagamos, sea comer, sea beber o cualquier otra cosa, debemos hacerlo para la gloria
de Dios, para alabar el nombre de Dios, para presentar con nuestras vidas al Dios en quien nosotros creemos. Pregunta número 4. ¿Qué carnes son inconvenientes? Si eres de las personas que gustan de comer de carne, porque hay un sector de personas que no comen carne, pero si eres de ese grupo de personas que aún disfrutan de la carne, hay principios. Levítico capítulo 3, 11, versículos 3 al 20, responde sobre qué carnes comer. Dice: de entre los animales, todo el que tiene pezuña hendida y que rumia, este comeréis. 2 características deben tener los animales para que su carne sea comestible: tener pezuña hendida, o sea, partida las pezuñas, y deben rumiar, así como las ovejas, así como las vacas, rumian y tienen la pezuña hendida. ¿Qué más nos dice Levítico? Pero de los que rumian o que tienen pezuña, no comeréis estos. O sea, si tan solo tienen una de las 2 características, rumiar o la pezuña hendida. El camello, porque rumia, pero no tiene pezuña hendida, lo tendréis por inmundo. También el conejo, porque rumia, pero no tiene pezuña, lo tendréis por inmundo. Asimismo la liebre, porque rumia, pero no tiene pezuña, la tendréis por inmunda. También el cerdo, porque tiene pezuñas y es de pezuñas hendidas, pero no rumia, lo tendréis por inmundo. De la carne de ellos no comeréis, ni tocaréis su cuerpo muerto, lo tendréis por inmundos. Esto comeréis de todos los animales que viven en las aguas, todos los que tienen aletas y escamas. En las aguas del mar y en los ríos esto comeréis. Entonces, los animales marinos, los que se mueven en las aguas, deben tener 2 características: aletas y escamas. Este es el principio para comer los animales marinos o los que viven en las aguas. Pero todos los que no tienen aletas ni escamas en el mar y en los ríos, así de todo lo que se mueve como de toda cosa viviente que está en las aguas, los tendréis en abominación. Os serán pues abominación de su carne, no comeréis, y abominaréis sus cuerpos muertos. Todo lo que no tuviere aletas y escamas en las aguas, lo tendréis en abominación. Sigue diciendo Levítico: y de las aves, estas tendréis en abominación, no se comerán, serán abominación el águila, el quebrantahuesos, el azor, el gallinazo, el milano, según su especie, todo cuervo según su especie, el avestruz, la lechuza, la gaviota, el gavilán según su especie, el búho, el somormujo, el ibis, el calamón, el pelícano, el buitre, la cigüeña, la garza según su especie, la abubilla y el murciélago. Todo insecto alado que anduviere sobre 4 patas tendréis en abominación. Como veréis, en las aves no se da principios, pero se hace una lista de cuáles no, pero sí se hace una distinción en todo insecto que anda sobre 4 patas. Entonces, ¿cuál es el principio? ¿Qué carnes son convenientes e inconvenientes? Los clasifica en inmundos y comestibles, carnes comestibles. ¿Por qué prescindimos de las bebidas alcohólicas? ¿Por qué es que se nos sugiere, se nos recomienda no beber? ¿Qué dice Proverbios capítulo 20, versículo 1 en la versión Jerusalén? Arrogante es el vino, tumultuosa la bebida, quien en ella se pierde no llegará a sabio. En la versión Reina Valera dice es alborotadora.
La bebida tiene sus complicaciones. Uno de ellos, su peligro, suele ser adictivo. Lo otro, lo más común, es que hace que las personas pierdan el control y se metan en muchos problemas. Dice, tumultuosa la bebida. Quien en ella se pierde, no llegará a ser sabio. Entonces, ¿por qué prescindimos de las bebidas alcohólicas? Porque, según la versión Jerusalén, porque impide que nosotros lleguemos a ser sabios, lleguemos a actuar conscientemente en nuestros actos. ¿Cuánta gente producto de las bebidas alcohólicas está en la cárcel o está en el cementerio? Un aspecto para tenerlo muy en cuenta. ¿Por qué no conviene usar tabaco ni café? Nos responde a esta pregunta 1 Corintios capítulo 3, versículos 16 y 17. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Una vez más, el principio es que somos templo del Espíritu Santo. Piensa en un templo físico, qué cosas puedes hacer y qué cosas no harías. Bajo ese mismo principio, considera tu cuerpo. Y no solo ello, hay una advertencia: no destruyas tu cuerpo, porque si lo destruyes, vas a ser también destruido. Y siguiente pregunta 7. ¿Cómo debe ser el arreglo personal? ¿Cómo debe ser? Vamos a leer detenidamente este pasaje. Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. En este consejo hay principios, que debe ser decorosa, y debe haber el principio de la modestia. Gastar lo que sea necesario. Lo que la Biblia dice no debe ser ostentoso. Entonces hay un principio aquí: el decoro y la modestia. Entonces, bajo este principio nos vamos rigiendo. Hay personas que se van a los extremos, pero siempre hay que regirnos en un escrito. Está lo que dice la Biblia, lo que dice Dios. Pregunta 7. ¿Por qué no asistimos a espectáculos inconvenientes? ¿Qué nos dice Pedro en su primera carta, en el capítulo 2, versículo 21? Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Hay que seguir el ejemplo de Jesús, hay que seguir las pisadas de Jesús. Y para eso hay que conocer, hay que estudiar mucho sobre la vida de Jesús. Siempre que vamos a hacer algo, que vamos a ir a un lugar, preguntémonos, ¿qué haría Jesús? Si tu respuesta es, ¿iría a este lugar? Anda. Si tu respuesta es, no iría a este lugar, no vayas. Entonces, trata de hacerte esta pregunta siempre: ¿qué haría Jesús? Sigamos las huellas del Maestro. En resumen de lo que nosotros hemos estudiado está este día sobre nuestra lección de las normas cristianas. Primero, consideremos que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Si tienes claro que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo, todo lo demás se va a tornar sencillo, porque sabes qué tratamiento tienes que darle
a tu cuerpo porque es el templo del Espíritu Santo. Para ese templo Dios se preocupa, quiere que prosperemos en todo, pero en especial en la salud, tanto física como emocional y en la parte espiritual. El principio básico para nuestra alimentación es que todo lo hagamos para la gloria de Dios, para alabar a Dios. Recuerda, el Espíritu Santo quiere morar en nosotros porque somos templo del Espíritu Santo. ¿Qué carnes son inconvenientes? La Biblia los separa en carnes inmundas y no inmundas. Y hay principios. En los animales debe tener pezuña hendida, rumiar. En los peces debe tener aletas y escamas. Entonces, hay estos principios de vida. Cada vez que quieras comer algo, piensa, debes glorificar a Dios. ¿Por qué prescindimos de las bebidas alcohólicas? Las bebidas alcohólicas suelen meternos en problemas, y a veces en problemas tan graves, que son causantes de muertes, de asesinatos, de matrimonios destruidos, hogares que viven en la miseria. Es terrible. Además de ello, el tabaco, el café, destruyen el cuerpo paulatinamente. La ciencia ya ha demostrado hasta la saciedad que el cigarrillo es muy nocivo para los pulmones, para el sistema respiratorio. El principio del arreglo personal debe ser con mucho decoro, con mucha modestia. Todos debemos arreglarnos bien, andar bien presentables, pero siempre gastar en lo que sea necesario. Y por último, no asistimos a espectáculos inconvenientes porque seguimos el ejemplo de Jesús. Reitero, pregúntate, ¿qué haría Jesús? De acuerdo a lo que te vas respondiendo, actúa bajo ese principio, pero para ello debes de conocer la vida de Jesús, qué hizo Jesús, qué no hizo Jesús, a dónde fue, a dónde no fue. Y si fue, qué hizo y qué no hizo. Simplemente hay que estudiar la Biblia, como estudiamos el tema número 2. La Biblia debemos estudiarlo cada día para conocer la vida de Jesús. Muy bien, ya sabemos que somos templo del Espíritu Santo y que el Espíritu quiere morar en ti y en mí. ¿Qué debemos hacer? 2 consejos que la Biblia nos va a dar en este día. Mateo 5:48. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Cuando la Biblia habla de perfección, habla de vivir de acuerdo a lo que tú conoces, de acuerdo a la luz que tú tienes. Hasta aquí hemos aprendido muchas verdades. Hay que orar, hay que estudiar la Biblia. Nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Que todo lo que hagamos para la gloria de Dios. Entonces, ¿qué debo hacer? Debo buscar vivir una vida cristiana perfecta. Perfecta, vuelvo a reiterar, implica vivir de acuerdo a lo que conocemos. Ya hemos leído Santiago, que dice: el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Segundo consejo, Primera de Juan 2:6. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Debemos seguir las huellas del Maestro, las pisadas del Maestro, hacer las cosas como él hizo. ¿Qué haría Jesús? Respondemos esa pregunta y actuamos. Entonces, 2 consejos. ¿Qué hacer con estas verdades que hemos aprendido este día? Buscar vivir una vida cristiana perfecta. Seguir en todo el ejemplo de Jesús. La vida de las personas cambia en la medida que tomamos compromisos, que asumimos compromisos. Y esta mañana hay un compromiso que debemos asumir. Recuerda, tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo. ¿Qué valor vas a incorporar a tu vida? Te invito que juntos hagamos este compromiso.
te invito, pero este compromiso tú lo tienes que asumir de forma personal. Mientras oras, le puedes decir al Señor: creo que mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. Por lo tanto, me abstendré de todo alimento y bebida perjudicial. Una reforma de salud en mi vida. Que Dios te bendiga. Hemos llegado al final de nuestra lección y el día de mañana nuestro tema será el plan de Dios acerca de el sostén de la iglesia, cómo se sostiene la iglesia. Me despido simplemente recordándote: si tienes dudas, tienes preguntas, escribe para poder responder tus preguntas. Nos encontramos el día de mañana, sin antes de recordar que tú y yo juntos estamos preparando un pueblo para el encuentro con nuestro Señor. Que Dios te bendiga. Amén.